¿Cómo están? Bueno, estoy un poco distanciada de las redes, estoy subiendo poquito contenido, pero me pareció que estaba bueno traerles algo de información de la movida esta de los eclipses. En realidad ya estamos en la temporada de eclipses hace un tiempito, hace capaz que un par de semanas, desde que empezaron a entrar planetas en el signo de Libra, porque ahí es donde va a ser uno de los eclipses, el 2 de octubre. O sea que ya estamos vibrando y moviendo la energía que tiene que ver con la movida de eclipses. Pero ahora les voy a hablar del eclipse en Piscis, que es el que se da ahora, un poquito antes, que es el 17 de septiembre acá en Uruguay y en el Río de la Plata, que es a las 23:34 de la noche, en el grado 25,40 de los signos de Piscis y de Virgo en este eje, porque es una luna llena. Y en otros países, por un tema de usos horarios, va a ser el 18 ya, al otro día, ¿tá? Pero bueno, les quiero hablar específicamente de este eclipse, pero por sobre todas las cosas les quiero hablar del eje Virgo y Piscis, que es un axis inseparable, siempre Virgo, su opuesto complementario va a ser Piscis y viceversa, porque es donde van a estar los ejes de del nodo, de los nodos lunares a partir de enero del 2025, del año que viene. O sea que es donde van a estar los eclipses durante el año que viene y parte de 2026, con lo cual es importante como entender la vibración energética de ese eje, lo que significa las diferentes expresiones para poder ya ir entendiendo de qué van a ir estos futuros eclipses. Y este eclipse de ahora, del 17 de septiembre, es como una precuela, ¿no? Es como lo que nos muestran antes de la película que se va a venir, o sea, lo anterior, o es como una sinopsis de lo que vamos a estar viviendo desde el punto de vista de los eclipses el año que viene, ¿tá? Una cosa importante que te quiero comentar, que es como más técnica, pero es muy importante, es que en este momento, para las personas que les interesa más el tema de curtir lo astrológico y ven videos por acá y por allá y demás, habrán escuchado que los eclipses que venimos vivenciando durante todo este año y parte del año pasado han sido en Libra y en Aries. Entonces, en estas dos temporadas, en la de Aries, que es en marzo y abril, y en la de Libra, que es a finales de septiembre y parte de octubre, es decir, cuando el Sol entra en estos dos signos en el año, en estos dos periodos, ahí se han dado los eclipses en Aries y los eclipses en Libra, porque tienen todo que ver con los nodos de la luna. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros venimos vivenciando estos eclipses en Libra y en Aries, venimos hablando mucho que lo que significan y lo que movilizan es todo asociado a lo vincular, a la relación conmigo misma, una cuestión de Aries con mi identidad, y una cuestión con el otro o la otra significativa, ¿no? La cuestión vincular, entre otro montón de cosas. De hecho, el 2 de octubre vamos a estar hablando de esos temas cuando se dé el eclipse en Libra, que es de luna nueva. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué ahora hay un eclipse en Piscis? Como me estás mareando, ¿qué tiene que ver? Siempre cuando los nodos de la luna están por cambiar de eje, o sea, al año y medio, 18, siempre están 18 meses por signo o por eje de estos dos signos, cuando están por irse de estos nodos y pasar a otro eje de nodos, siempre hay un adelanto. Esto es una cuestión de la cercanía del Sol y de la Luna con los nodos. Siempre hay un adelanto, esto de que te decía, de la precuela, de los próximos eclipses que va a haber. Aunque aún todavía estemos con los nodos de la Luna en Aries y en Libra, ¿tá? Por eso también te voy a explicar de que esto que está pasando, por más que sean Piscis y por más que sean Virgo, tiene algo que ver todavía con la energía de Libra y de Aries. Es complejo, lo sé. Pero bueno, el punto acá, como para entender de qué van, es que este eclipse en Piscis es un adelanto de lo que va a empezar a pasar a partir de enero. Entonces, si te lo tengo que explicar, va a ser así, porque en ese momento va a estar el nodo norte, o sea, nuestro norte, nuestra brújula, hacia donde tenemos que ir durante ese año y medio e integrar algún tipo de energía. El nodo norte es Piscis, va a ser Piscis, y el nodo sur, que es donde vamos a limpiar, a drenar, a sacar energía, a limpiar esa área, es en Virgo. Pero este eclipse va a nublar, tapar, eclipsar la luna en Piscis. O sea, hay una energía de Piscis que lo que va a pasar es que la vamos a tener justamente como confusa, nublada, mientras el Sol, porque es una luna llena, va a estar en Virgo, como está ahora,
iluminando, poniendo foco en alguna cuestión virginiana. ¿Tá? Más allá de que a futuro, a partir de enero, los eclipses, a partir de enero que cambian los nodos, pero después los eclipses en temporada Piscis y temporada Virgo, vamos a tener el foco en la energía pisciana y lo que significa Piscis y vamos a drenar la energía de Virgo. En este momento el Sol, la conciencia, el foco va a estar puesto en la energía virginiana. Es decir, que en todo lo que tiene que ver con Virgo es donde vamos a estar de alguna manera atendiendo algo que hay que hacer. Es como yo me voy a ir de acá o acá hay algo que voy a tener que limpiar, entonces ahora lo tengo que mirar. ¿Tá? Y la energía pisciana, que es donde después vamos a poner foco, esa casita a la que nos vamos a mudar, es la energía que ahora en este eclipse se nubla, se tapa, ¿no? Como esto, acá hay algo que no. Entonces, ¿de qué van este eje, ¿no? Este eje de Virgo y de Piscis. El eje de Virgo y de Piscis en astrología lo que significa es el eje del servicio, con diferentes tipos de servicio. Entendamos siempre que los opuestos complementarios, como todo en la vida, son una misma energía, pero en diferentes niveles, en niveles opuestos, ¿no? Que en definitiva después se terminan tocando. Entonces, Virgo es un tipo de servicio, un servicio mucho más concreto, es un signo de tierra regido por Mercurio, tiene que ver con el servicio concreto, con bueno, yo te voy a resolver esto, yo te armo el Excel y te lo mando, yo te lleno este trámite y te lo paso, ¿no? Resuelvo acá en la tierra, algo muy concreto. Mientras Piscis es un servicio mucho más abstracto, es mucho más abnegado. Es estás enfermo, voy, te agarro de la mano y te sostengo y estoy acá para vos, ¿no? Virgo tiene algo de eso también, pero en Piscis es un servicio que está más asociado a lo emocional, a lo afectivo, a un acompañamiento, a una entrega, incluso hasta un sacrificio por ese lado. ¿Tá? Y en ese sentido, también muchas veces cuando por ejemplo hablamos de Virgo específicamente, hablamos de trabajo, hablamos de salud, ¿no? También tiene que ver con la salud y con la salud y con la falta de salud y también con la curación, ¿no? Desde dos aspectos muy distintos. Se podría decir que en Virgo es ir al médico a hacerme los chequeos y que en Piscis tiene un tema mucho más con hacer un trabajo mío espiritual, profundo, psicológico, con mi inconsciente, entendiendo que en realidad la mayoría de las enfermedades, si no todas, o los síntomas o las afecciones físicas y psicológicas tienen todo que ver con mi plano emocional, ¿no? Con un aspecto psicológico, con un daño, una herida o una contradicción que primero estamos teniendo en los planos más sutiles, ¿tá? Como en otros cuerpos que no son los cuerpos, este cuerpo físico que vemos. Y después se manifiesta, o también viceversa, porque pasan las dos cosas en lo físico, que es una cuestión mucho más tierra, que es más asociado a Virgo. ¿Ah? Virgo tiene que ver también, yo me acuerdo cuando estudiaba psicología social nos hablaban de la participación activa en la sociedad, ¿no? Lo opuesto a la locura de alguna manera es la participación activa, cuando yo tengo las capacidades para participar activamente en la sociedad, y el opuesto, o sea, quedar como fuera del juego desde lo psicológico, es la no capacidad de la participación activa en la sociedad. De alguna manera este eje yo lo relaciono con esto, ¿no? Por eso en Virgo en un momento es donde empezamos en la vida a trabajar y a participar activamente y con este orden, ¿no? Y con estas reglas y con estos hábitos míos de todos los días, de levantarme, hago tal cosa, voy a mi trabajo, cumplo un horario, tengo un encuadre de vida, ¿no? Todas esas cuestiones son una cuestión bien virginiana, y enfrente en Piscis no te voy a decir que es necesariamente la locura, aunque también en algunos casos tiene que ver con esto, con esa personalidad como bohemia que un poco en irse tanto al abstracto se fue del juego, ¿no? Se salió de esta participación activa en la sociedad. Pero sí en lo pisciano tiene que ver con la energía más caótica, con mucho menos control, con mucho más entrega, incluso desde un lugar espiritual a algo más trascendente, ¿no? Entonces en Virgo también tenemos ese lado más escéptico, de creo en las cosas que veo, en las que puedo tocar, séme concreto, no me vengas con cosas raras, mientras en Piscis hay una cuestión mucho más de, bueno, creo en la magia, creo en cuestiones que son mucho más abstractas. No estoy diciendo ni que las personas de Virgo sean de esta manera, ni que las personas de Piscis sean de esta otra. Estoy hablando de lo que tiene que ver con la energía de cada signo. De hecho, hay muchas personas piscianas que no son como lo que acabo de decir y muchas de Virgo que tampoco son como lo que acabo de decir. A un corte. Este video lo voy a cortar a los 15 minutos para Instagram, que es el tiempo que permite, y la continuación la puedes ver en YouTube, que después te voy a dejar el enlace por ahí arriba para que lo puedas seguir viendo en YouTube. Quiero hacer un video
con la extensión que necesite para poder explicar esto. A los que no les gustan los videos largos, no estamos viendo. Bueno, entonces esto, ¿no? Como lo concreto, lo no. En lo que tiene que ver con la sanación, con la medicina, o la medicina no desde el punto de vista de medicina como profesión, sino lo que nos cura, en Virgo tiene más que ver con lo concreto, te lo decía, ir al médico, hacerme el chequeo, tomar una medicación. También puede ser desde lo homeopático, desde esto que tomo todos los días un poquito. Y en Piscis tiene que ver con una medicina, por ejemplo, alternativa, ¿no? Con el trabajo, con las piedritas, con el trabajo con las agujitas, con el trabajo, o sea, cualquier medicina alternativa en donde incluso tome un yuyito natural o tenga que ver con el manejo de las energías, con el reiki, etc. Porque es lo que se maneja en Piscis, es una energía mucho más sutil, es acuática y es como de otra sensibilidad. En Virgo es como mucho más lo concreto. Entonces pensaba como en diferentes ejemplos en relación a esto, de cosas que voy escuchando. Siempre voy escuchando, viendo alguna noticia, algo que dice alguien, siempre me habla de esta energía que se está empezando a mover, ¿no? Entonces, hace poco escuchaba algo de alguien que daba una explicación que tenía un dejo, ¿no? Tenía un olorcito a algo más esotérico, más místico, más espiritual, pero explicaba, como por las dudas, esto no es un tema loco ni espiritual, esto es neurociencia, ¿no? Y en realidad estaba hablando de una cuestión que las tradiciones espirituales de antaño lo vienen hablando y manejando hace justamente muchísimos años, pero esto lo explicaba de no, esto es de la neurociencia, es algo científico. Y es muy loco porque en realidad cada vez pasa más de que la ciencia va haciendo descubrimientos en el sentido de que son objetivos y que son demostrables, ¿no? Científicamente, que se han dicho desde un montón de tradiciones y disciplinas espirituales, ¿no? Y de corrientes y de cultos también espirituales. Incluyendo algunas religiones, pero sobre todo desde lo más hermético, ¿no? Estos cultos como más cerrados también, en donde se trabajaba y se ha trabajado con el universo espiritual, con estos mundos más sutiles, que no son los cuerpos más concretos, ¿no? Y pensaba cómo eso tiene que ver con este eje Virgo-Piscis. Por un lado, ese escepticismo virginiano en donde, ojo, esto no es divague, esto es científico, ¿no? Esto es neurociencia. Mientras, por otro lado, Piscis, que tiene más que ver con esto de yo lo intuí, o sea, todas estas personas que desde corrientes espirituales y desde esto, ¿no? Como disciplinas y tradiciones espirituales han dado muchísima información súper mega valiosa, capaz que hay muchas cosas que no las tenían como estudiadas desde el punto de vista científico, pero ha sido algo intuido, algo canalizado, algo que yo lo siento y sé que es así, y se han escrito textos mega alucinantes con respecto a esto mismo, ¿no? Que incluso también la física cuántica ahora, ¿no? No hace tantos años habla de un yo cuántico que viaja hacia el futuro, hacia el pasado. Entonces, como es ciencia, lo creemos, pero en realidad es lo mismo que toda la vida dijeron estas tradiciones espirituales sobre lo que es el alma. O un montón de cosas que a veces es hormonal, te dicen. Como no tiene nada que ver, por ejemplo, cuando hay depresión, ¿no? No, es un tema químico y hormonal. No vengas con divagues de que esto te pasó porque hay una señal. En realidad es todo lo mismo, ¿no? Es como si fueran cosas separadas y separamos otra vez estos ejes, ¿no? Como si fuera un polo o el otro. Y una cosa que es buenísima de muchos de los lenguajes simbólicos, entre ellos la astrología y otras disciplinas que son espirituales, lo que más justamente se enseña es lo que tiene que ver con esto de la multidimensionalidad y de cómo somos seres multidimensionales y vivimos en un universo multidimensional. Entonces, cuando entendemos las cosas desde frecuencias energéticas, podemos entender que un desbalance químico y hormonal tiene todo que ver con un desbalance espiritual y tiene todo que ver con un desbalance físico. Simplemente lo que son es como diferentes puertitas que de por sí no están separadas, pero nuestro cerebro necesita separar para entender, y está bien,
Pero estos diferentes planos, desde el plano del cuerpo físico, que es material y es más denso y lo podemos ver y lo podemos tocar, y el plano mental y el plano emocional, que aunque no los vemos, igual creemos en ellos, ¿no? Que decís, bueno, científicamente sabemos que existe un algo que es una mente y pensamientos y creemos en esto de emociones porque las siento, pero ahí el plano, que es otro plano, otra puertita, es la dimensión de lo espiritual. Entonces te cuento esto porque esta energía pisciana a la que vamos a ir entrando a partir de enero del año que viene, siempre están pasando un montón de cosas en el cielo, pero estoy hablando específicamente de esto de los nodos y de los eclipses, que es una energía muy sutil, quizás no nos damos tanto cuenta mientras está pasando. Tiene y va a tener que ver mucho con esto de, bueno, de salirme un poquito del escepticismo virginiano, ¿no? De esto es ciencia, ojo, y lograr integrar estas energías y entender que la ciencia y la espiritualidad tienen todo que ver, son la misma cosa. Lo único que la ciencia lo que hace es a través de sus estudios confirmar con la mente lógica humana, wow, que todo esto otro, toda esta magia, todo esto loco, toda esta sincronía, la astrología, el movimiento en constelaciones familiares de cómo tomamos roles en la vida que son completamente inconscientes, la magia de esto que te decía de lo sincrónico, de cómo pasan cosas que parecieran no tener ninguna relación y la tienen, ¿no? Como por ejemplo que los movimientos de los planetas del cielo tengan una correspondencia absoluta con lo que nos está pasando acá como entidades que formamos parte de esa totalidad. A partir de enero, cuando empecemos con estos eclipses, no va a ser raro que se abran un montón de contenidos asociados, ¿no? a esto de los mundos sutiles, de los mundos de sensibilidad y de hipersensibilidad asociados a, cuando hablamos de mundos sutiles, tienen que ver con estos trabajos como más relacionados a la magia, ¿no? A la magia de cómo a partir de estas dimensiones invisibles y el movimiento a través de la visualización, a través del trabajo con ciertos rituales, yo puedo ir transformando incluso lo que está pasando desde en mi cuerpo físico, en mi historia, en lo que estoy deseando y anhelando, ¿no? Entendiendo que estas puertas, la puerta de lo físico, la puerta de lo emocional, la puerta de lo mental, la puerta de lo espiritual, moviendo o entrando por cualquier puerta, puedo modificar a las demás. A través de cuestiones que yo puedo hacer con mi cuerpo, puedo ir modificando ciertas heridas que tienen que ver con lo emocional, o puedo ir cambiando mi forma de pensar y puedo agitar y mover los pensamientos y puedo mover una enfermedad espiritual, ¿no? O un malestar espiritual y viceversa. Pero también a partir de un trabajo espiritual y sutil puedo ir modificando aspectos míos, síntomas y demás de lo físico. Se puede entrar por las diferentes puertas, lo que a cada persona le quede más cómodo. Hay personas que somos más mentales, hay personas que somos más físicas, hay personas que somos más emocionales o más espirituales. Entonces vamos a ir entrando a modificar nuestros planos entrando por la puertita que nos quede más cómodo, ¿tá? Pero bueno, Piscis entonces tiene que ver con eso, con esos movimientos que tienen que ver con lo que yo no veo. Entonces estoy haciendo un trabajo a través de mi mundo emocional y espiritual para modificar cosas de, por ejemplo, un padecimiento en el cuerpo, para mejorar una situación de mi vida que no me tiene contenta, ¿no? Y Virgo lo que hace en general es hacerlo desde el camino contrario, de alguna manera, a través de mis hábitos, de mis rutinas. En este eclipse, lo que se eclipsa, y justo es Luna en Piscis al lado de Neptuno, o sea, es Piscis y Neptuno a la N, ¿tá? Se va a nublar. Entonces hay algo de este aspecto de lo espiritual y lo que es menos concreto que parece que va a ser así, se borra, se tapa y se ilumina la energía de Virgo, que tiene que ver con esto que te cuento de lo más concreto. ¿Tá? Entonces lo que hay que mirar y ver es como el camino un poco inverso, es como desde el plano físico, ¿no? Y material, que tiene que ver con, si yo tengo un deseo de un cambio espiritual en mi vida, si yo tengo un deseo de un anhelo, ¿no? Tener un hijo, tener una vida mejor, tener una vida más espiritual, estar más sana, desde Virgo es ¿qué hago todos los días? ¿Qué hábitos, qué rutinas, qué hago a diario
para que todos esos demás planos tengan un movimiento y yo pueda materializar, signo de tierra, eso que estoy anhelando, ¿no? Entonces lo que pasa en este eclipse tiene más que ver con un movimiento desde acá, desde esto concreto virginiano, que decía un servicio más concreto, hago el Excel y me hago los numeritos de las cuentas porque yo anhelo, por ejemplo, comprarme esa casa, anhelo irme de viaje a tal lugar y ir a visitar a tal pariente que tanto extraño, lo que sea, hacer este tratamiento mega zarpado para mejorar de tal, voy a hacer tal curso espiritualísimo que me parece que me puede hacer súper bien. En Virgo armo el Excel y el numerito por numerito para ver cómo ahorro ese dinero. Me fijo qué tipo de alimentación puedo tener o voy a tal médico, tal médica que me pueda ayudar en mi cotidianidad a cómo, por ejemplo, alimentarme mejor para lograr eso que quiero. A veces simplemente puedo tener el anhelo de sentirme bien, de sentirme mejor, o estar bien con quien soy, pero simplemente querer trabajar más como mi toma de conciencia en la vida, ¿no? y mi aspecto espiritual. Pero en Virgo lo que hacemos es ir a hacerme el chequeo. En estos días, en estos tiempos de este eclipse es, bueno, ¿sabes qué? Anda a hacerte ese chequeo, si primero querés hacer tal otra cosa, ¿no? Quizás primero hay que ir a este detalle, Virgo, a poner en orden, Virgo, a perfeccionar y mejorar, Virgo, a hacer una crítica constructiva de qué cuestiones en mí están medio desequilibradas y son las que tengo que resolver para algo más grande, ¿no? Y eso es la energía que el Sol en Virgo, en esta luna llena, eclipsada, nos va de alguna manera a estar mostrando, ¿no? En qué aspecto yo tengo que resolver algo en mi día a día. Y otros dos temas más importantes son, en la agenda del año pasado y en la anterior, me gusta hablar mucho porque es una agenda que habla de nuestra orden de todos los días. Yo tengo luna en Virgo, así que imagínate, mandada a hacer para hacer una agenda. Hablo mucho porque creo mucho en la magia de todos los días. Creo en el día a día, virginianamente, y creo en la magia. No creo en la magia, la vivo a diario, ¿no? Entonces, realmente, en la cotidianeidad, con pequeños pasitos y con pequeñas cositas, como si fuera una medicina homeopática, como si fuera una microdosis, el ladrillito arriba del ladrillito y esta cosa de todos los días y de cambiar una rutina o de cambiar una estructura de pensamiento, es una cuestión muy virginiana, ¿no? Y virginiana como parte de este eje que es inseparable Virgo-Piscis. También es un eje muy alquímico. En la alquimia, los y las alquimistas del pasado, lo que trabajaban era que mientras trabajaban los metales y los elementos y los materiales, que es una cuestión muy virginiana, ¿no? En el laboratorio todos los días, sabían que estaban trabajando su espíritu. Y decime si no te pasó alguna vez de que mientras estás haciendo un trabajo, lo que sea, estás yendo a laburar todos los días o algo está pasando, en un punto, si lo quisieras ver y querés conectar con eso, te das cuenta de que estabas haciendo algo mucho más profundo, que algo en vos mucho más grande se transformó en ese proceso, ¿no? Estás haciendo un laburo, no sé, me voy a una cosa muy, ¿no? Pero estás escribiendo un libro y en el proceso decís, lo importante no era la historia que estaba escribiendo, en realidad esto es todo lo que me pasó a mí. Esta rutina que generé, cómo me empecé a levantar todos los días para hacer esto y algo en mí se empezó a transformar, ¿no? Eso es lo que realmente el día a día virginiano y el pasito a pasito virginiano va transformando y va moviendo este otro aspecto invisible que es la energía pisciana. La energía pisciana tiene que ver, es regido por Neptuno, es un signo de agua, es un signo mutable, igual que Virgo, que están ahí en el medio como de la transformación, ¿no? Son las estaciones del medio. Neptuno tiene que ver, que es el último signo del zodíaco, Piscis. Hablo de Neptuno y Piscis porque son como principios parecidos. Tiene que ver con la trascendencia, ¿no? Su símbolo es justamente el traer, ¿no? Ese espíritu acá a la tierra. Tiene que ver con la búsqueda de esa trascendencia y de esa unión con todo lo demás, ¿no?
insisto, muchas veces cuando vivimos la energía pisciana no la vivimos concretamente de ahí, muchas veces vivimos las reacciones a esa energía, que ahora te las cuento de qué van, pero esta energía neptuniana y pisciana, al ser el último signo del zodíaco, donde ya habrás escuchado, muchos astrólogos hablamos de que confluyen los 11 signos anteriores como en un océano, se disuelven, Neptuno es la disolución, se disuelven en este signo, y es un signo como muy espejo, ¿no? Tiene todos los signos a la vez, muy de mimetizarse con el entorno y demás. Lo que tiene esta energía neptuniana y pisciana es la búsqueda de conexión con la unidad que somos. Por eso tiene que ver con el alma y con estos cuerpos mucho más sutiles, ¿no? Lo que pasa que las personas, en general, nuestros egos terrenales, este plano es mucho más saturnino, mucho más concreto. Entonces, como en general nos cuesta mucho ese tipo de conexión con lo trascendente y con algo más grande, llamarle universo, Dios, diosa, fuente, lo que quieras, tu alma, el espíritu también, como nos cuesta bastante, lo que nos pasa es que usamos todas las evasiones para sentir eso mismo. O sea, lo que queremos es sentir ese estado de trascendencia. No sé si alguna vez viviste desde una meditación hasta mirando un paisaje increíble o, no sé, consumiendo alguna planta alucinógena o lo que sea, o estando enamorado o enamorada, que de repente tenés una sensación de amar a todo lo que existe, como que te salís de todos tus prejuicios y de aquella es un imbécil, el otro es un idiota, qué mal que está todo, y sentís un amor que decís, no sé, amo todo lo que está acá, ¿no? Y llorás de emoción. Esos estados que son de una super conexión con todo lo, ¿no? Con lo macro, con todo lo que sos, que en general no son estados que vivimos todo el tiempo, no sé si podríamos estar todo el tiempo así, para buscar esa sensación que también es la sensación uterina, la sensación de placer de la placenta, ¿no? De esa unión con ese ser que nos está gestando. La buscamos a través generalmente de sustancias, la buscamos a través de evasiones, la buscamos a través de victimismo y de cierto sufrimiento, porque a veces el dolor está muy cerca del placer, ¿no? De hecho, muchas personas que tienen experiencias muy cercanas a la muerte dicen que en ese momento sintieron un placer y una dicha que nunca en la vida de vigilia y así como estamos con esta conciencia la habían sentido, ¿no? Y muchas veces sensaciones de estas que te hablaba hoy, de mucho dolor y de mucha angustia, muchas veces cuando aparece una entrega, de repente aparece una luz que decís, esto que me está pasando horrible, pero esta otra cara de eso es como una luz que nunca había sentido, un amor que nunca había sentido, ¿no? Ni siquiera es un amor como el amor romántico, ni es otra cosa. Entonces, lo que yo creo que está pasando en este eclipse puntualmente es una cosa, como te decía, y otra cosa es lo que vamos a vivenciar después en los eclipses, pero creo que tiene mucho que ver con encarnar la espiritualidad, que también eso es otro gran titular siempre de todas las tradiciones espirituales, ¿no? Y creo que hace muchos años venimos en estos tiempos. Calculo que la era de Acuario está ayudando mucho, es una era obviamente de otra conciencia, está ayudando a esto a decir, che, la vieja escuela de lo espiritual, de que solo lo espiritual es puro zaraza, no sirve, ¿no? Ni tampoco lo espiritual desde las religiones que genera mucho mandato, como que ha habido una enorme caída, y viene habiendo una enorme caída de ese concepto de lo espiritual, de que haya un alguien que tiene que hacerte de intermediario para que te conectes con Dios o con esa gran energía, cuando es algo que es un acceso tuyo, ¿no? Eso está cayendo y se han abierto todos los libros de todas estas megaterapias y estas disciplinas que siempre han sido muy herméticas, ¿no? De Hermes, muy cerradas, y muy en silencio, y se han puesto al servicio de toda la humanidad, que tiene sus luces y sus sombras, ¿no? La sombra es esto de que sea moda y de que estén muy al alcance y que a veces no se conecta realmente con la experiencia. Por algo el símbolo siempre de lo hermético, del ocultismo y de todas estas disciplinas ha sido el silencio, vivilo para adentro, no tenés por qué estar contando todas tus experiencias místicas, pero al estarse abriendo, creo que lo que está buenísimo es esto de que cada vez entendamos que
que la espiritualidad o es encarnada o no es. Espiritualidad es en tu cotidianeidad, no es solamente leer un libro o ir a hacer tal curso o hacer tal, yo qué sé, lo que sea, yoga o lo que sea, o sacarte la foto en redes para mostrarlo, sino vivir la experiencia. Y vivir la experiencia tampoco es convertirte en una persona buena, es ser bueno y hacer todo bien. No, de hecho a veces si tenés si vivís en esa polaridad, la espiritualidad y conciencia y tu autoconocimiento te va a llevar a que abras la caja de Pandora y que conectes con tu lado oscuro también, ¿no? Eso es la espiritualidad, y también tiene mucho que ver con poner luz e iluminarse, tiene que ver con el proceso de individuación, como decía Jung, de eso, de ir conociendo todas tus partecitas, y el iluminar todas esas partes finalmente hace que te unas con todo lo demás, ¿no? Pero bueno, eso debe llevar muchas vidas. Espero que te haya servido y nos vemos en la próxima.